Podrás separarnos de tu amor, Señor. Ni la vida ni la muerte. En esta mañana lo confesamos. Podrás separarnos de tu amor, Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? De tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. Nada nos separará, dile. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Vamos, declara esto. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos separará, Señor. Nada nos separará, vamos, dilo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Vamos, bien, iglesia. En Cristo somos los que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Sí, Señor. Nada podrá separarnos de tu amor, Señor. Denle un aplauso fuerte al Rey.
A cada persona abras el entendimiento, Señor, abre mi corazón y mi mente, Señor, a lo que tú estás diciendo a través, Señor, de estas lecturas y de este estudio. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice, amén. Y un gusto estar de nuevo, soy el pastor Peter Carrión, aquí de la Iglesia La Roca, y quisiera que abra su Biblia y vamos a ir al capítulo 3 del libro de Filipenses, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Ahí es donde está. Y si usted es un hermano de La Roca, bendiciones y gracias por conectarse. No se olviden que estamos en Facebook y vamos a poner este video en YouTube también, así que espérenos. Y Filipenses capítulo 3, versículo del 12 en adelante, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Quiero comenzar a decirle que este año 2020 que pasó ha sido de muchas calamidades, muchas adversidades, muchos obstáculos y muchas cosas nuevas que el mundo antes no había experimentado. Sin embargo, creemos que mediante esas pruebas Dios sigue trabajando en la vida del cristiano. Y es por eso que este año 2021 es un año que tenemos que vivirlo de una forma diferente a lo mejor que usted ha venido haciendo los años pasados. Y muchas de las personas toman este nuevo año para planificar, pero sinceramente le digo, ¿usted podrá planificar algo en el 2021? ¿Usted podrá hacer algo diferente o va a predecir qué es lo que va a pasar si todavía estamos en lockdown en el mundo entero? Estamos en confinamiento en nuestros hogares, las tiendas están cerradas, etcétera. No se puede ir a los parques, no se puede salir a comprar, están limitados los trabajos, los negocios no pueden abrir. Y es precisamente en el corazón de lo que está pasando en este 2021 que queremos llevar a colación esta palabra que nos habla la Biblia. Y es que, hermanos, a lo mejor usted se ha puesto una meta en su vida y va a decir, ¿qué meta voy a poner en mi vida si es que en el 2021 no sé lo que va a suceder? Pero quiero decirle a usted que tenemos un Dios de lo imposible, que tenemos que tener una mirada fija en la meta que es nuestro Señor. Y déjeme compartirle esto que me parece interesante, porque la iglesia de Filipo vivía también en tiempos difíciles. Vivían bajo una esclavitud. En el libro de Romanos se nos dice que el apóstol Pablo estaba escribiéndole a esta iglesia, es decir, a los filipenses, mientras que él estaba encarcelado por el imperio romano. Ahora es interesante saber que la iglesia de Filipo también estaba bajo el imperio romano. Y este preámbulo que tenemos en el contexto de la iglesia de los filipenses significa que ellos también vivían rodeados por circunstancias, también vivían bajo un imperio pagano, politeísta, y también vivían bajo personas que iban en contra de la sana doctrina. Y también vivían en tiempos peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo ahora, a pesar de que son nuevos para nosotros, siguen siendo parte del plan de Satanás en contra de los escogidos de Dios. Y eso usted lo tiene que entender. No hay nada nuevo debajo del sol, hermano, hermana que me está escuchando. Tenemos los mismos problemas. Y si usted nunca ha escuchado esta palabra o leído la Biblia, déjeme decirle que la Biblia es una fuente de conocimiento donde usted va a encontrar ejemplos de imperios, de personas, de ciudades, de iglesias, donde atravesaron por las mismas circunstancias.
Y Pablo aprovecha, siendo encarcelado en Roma, aprovecha para escribirle esta carta a esta iglesia, para decirle ciertas cosas. Primero agradecerle, porque era una iglesia muy generosa, muy dadivosa, y habían enviado regalos para el apóstol Pablo en su necesidad, en un arresto domiciliario de 2 años, y Pablo les escribe agradeciéndole por las cosas que la iglesia había hecho por él. Es hermoso cuando una iglesia, los hermanos, sin que el pastor o el líder empiezan a hacer algo lindo para su liderazgo. Yo bendigo esas iglesias que tienen ese liderazgo. No son personas pasivas, sino activas, agradecidas de que hay ministros, de que hay pastores, de que hay maestros, de que hay líderes en la iglesia haciendo cosas constantemente. Y qué lindo ser alabado por eso, ser agradecido. Pero también el apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad para escribirle a ellos de los peligros que tenían enfrente. Y que no por los peligros nos vamos a olvidar de seguir a la meta. Y yo le quiero hablar de eso, hermano. Le quiero decir que a pesar de las dificultades, adversidades, tenemos que seguir a la meta. Y esa meta que a lo mejor usted se ha trazado, sea una meta a lo mejor para reducir peso, que es lo más común, ¿no es cierto? Bueno, ahora tiene una buena excusa porque los gimnasios están cerrados. ya no tiene que inventar algo. Ya dice, mi suscripción se acabó, así que, pero yo tenía la meta de hacer eso. Pero el apóstol Pablo les da una perspectiva que va más allá de una cosa física. Les está diciendo que la meta es espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque Pablo les dice 4 cosas a los filipenses que son de suma relevancia para los tiempos difíciles que estamos viviendo. Es decir, para las metas que queremos trazar. En primer lugar, en el versículo 12, dice la Biblia así de Filipenses capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando leemos el contexto de Filipenses, Pablo le está diciendo a esta iglesia que tienen que dejar a un lado cosas que no son de importancia en su vida. Ahora, hay cosas que son importantes y cosas que son necesarias en nuestra vida. Un trabajo es importante y es necesario. Un vehículo es necesario, por ejemplo, si usted vive en Norteamérica porque las distancias son muy largas, etc. Pablo les está diciendo, no es que yo lo que tengo en la vida ya lo haya logrado. Ahora, hay un contexto en todo esto y es lo que está hablando en el versículo 8. Desde el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Está hablando de lo que él había logrado en la vida. Recordemos que Pablo era judío, ¿no es cierto? Tenía la ciudadanía romana, tenía mucho conocimiento, había sido parte de la élite de las sinagogas judías y el grupo judío de eruditos, y había sido parte, ¿no es cierto?, para perseguir a los cristianos, etcétera, para destruir cualquier doctrina que vaya en contra de la doctrina judía. Pablo era un hombre reconocido no solamente por la iglesia judía, la sinagoga o por el grupo judío en ese tiempo, por su propio pueblo, sino también por el imperio romano. Pero este propio Pablo está diciendo que todo lo que él tenía cuando encontró a Cristo Jesús, ya no lo tenía como algo que lo llevaba a la meta. Ya lo tenía como algo secundario. Ahora aquí, ya lo hemos visto antes, aquí en la iglesia, en las predicaciones anteriores, pero aquí no significa que tenemos que desechar cualquier cosa y odiar cualquier cosa, por ejemplo, un título universitario, o por ejemplo, una carrera que usted siga, o por ejemplo, un grupo de personas o algo. Significa que todas esas cosas usted no las puede poner en primer lugar en su vida, eso significa. Y lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es que todo esto, lo que ahora en el mundo te catalogan como una persona importante, él lo tiene como cosas secundarias. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para
ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, la iglesia de los filipenses estaban siendo atacados. Sí, me escuchó. Atacados en el conocimiento que el apóstol Pablo había dejado de nuestro Señor Jesús. ¿Y ese conocimiento cuál era? Bueno, dice él, la fe es por gracia. Es decir, si usted nunca había escuchado de Jesús y de la salvación que Él trae a este mundo, bueno, solamente usted tiene que creer en Él. Solamente tiene que leer la palabra y entender que Dios le está buscando a usted y que lo ha escogido a usted desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted percibe eso en su vida, puede tener la certeza de que Dios ha obrado en su corazón. Y no tiene usted que pagar dinero, no tiene que hacer algo más, no tiene que caminar 10 kilómetros, 100 kilómetros para tratar de agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y Pablo estaba luchando porque esta iglesia estaba siendo invadidos por ese tipo de doctrina, que te querían poner carga más pesada para andar en la vida, cuando el evangelio es sencillo, es creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No hay otra cosa, no hay algo más que le puedas añadir para agradar a Dios. Y es que este preámbulo es importante porque aquí Pablo está diciendo que lo que querían estos falsos profetas añadir al acto glorioso de Jesucristo es basura. Nada se puede añadir y Pablo lo está diciendo. Sin embargo, él está hablando de que hay una meta al cual nosotros tenemos que llegar. Y Pablo les dice, no es que ya yo lo sepa todo, ya sea el que haya alcanzado, ya estoy sentado al lado de Jesús en los cielos. No les dice eso, pero es importante entender que en este mundo nosotros tenemos que reconocer nuestras imperfecciones. Tenemos que reconocer nuestras debilidades y a veces es difícil. Yo entiendo que es difícil porque a lo mejor tienes una posición en la sociedad, tienes una posición en tu trabajo, pero tenemos que recordar que nosotros somos débiles. Pero en esa debilidad Dios trabaja para perfeccionarnos. Es algo paradójico, pero Dios se hace más fuerte en nuestras vidas y nos hacemos más fuertes mientras reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que nosotros no podemos hacerlo todo. Reconocemos que no somos padres competentes y necesitamos a nuestro Padre Celestial. Reconocemos que no somos hijos buenos y vemos el ejemplo en Jesucristo que tenía a su Padre. Él era el Hijo de Dios viviente. Entonces, cuando nosotros entendemos, como el apóstol Pablo, que no somos perfectos, pero Pablo reconoce que las cosas terrenales no hacen la perfección. Él reconoce que hay cosas que puedes lograr en la vida, pero no es la meta. Pablo dice después, prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo usa esta palabra prosigo, es la palabra que él estaba usando también, y si usted se acuerda, en 1 Corintios 9:24 dice algo interesante también el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 9:24 dice la palabra de Dios así. No sabéis, y está hablando de una competencia de los juegos en Roma, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo está diciendo que tenemos que seguir adelante. Y es la primera cosa que nos muestra este estudio. No soy perfecto, tengo debilidades, necesito a Dios para que me ayude, pero tengo que seguir adelante. Usted no se puede quedar en el 2021 pensando todavía en lo que pasó en el 2020. Usted no puede estar estancado en una situación, usted tiene que salir a flote. Y si no, está la página de Facebook de CM La Roca, está el pastor Peter, el correo que es pcarrion@hotmail.com, está en YouTube que usted puede buscar CM La Roca y usted puede encontrar ayuda y palabra de Dios, predicaciones, una iglesia hermosa aquí en Ontario, en La Roca, si usted la busca en internet. Es decir, usted tiene ayuda para poder salir adelante, pero usted nunca va a salir adelante si no pone los ojos en donde dice el apóstol Pablo
que hay que ponerlos, en Cristo Jesús. Hay que seguir adelante, hermano. No se quede atrás. Pablo aprendió una lección muy importante, porque cuando él perseguía a la iglesia, él iba, recuerdo en el pasaje del libro de Hechos, que él después de haber muerto Esteban, el primer mártir, y el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, estaba haciendo parte de lo que fue la muerte de Esteban. Él se fue a Damasco. Él corrió pensando que estaba haciendo lo correcto. Él corrió una carrera equivocada, pensando que la meta era buena. Muchos de nosotros somos así. Corremos una carrera pensando que es una buena meta cuando no lo es. Y usted lo sabe. En su corazón, usted está corriendo una carrera que no le va a dar fruto. El apóstol Pablo enfatiza aquí que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido. ¿En qué? Por Cristo Jesús. Y es que el apóstol Pablo en medio, cuando iba corriendo una mala carrera, se le apareció el Señor Jesús. Y después de que se le aparece el Señor Jesús en camino a Damasco, es que él empieza a correr otra carrera. Y esa carrera es la que él habla aquí. Él estaba corriendo una carrera equivocada. Ahora está peleando, corriendo una carrera y peleando una buena batalla. Usted también tiene que hacer lo mismo, tiene que seguir. Pablo corrió y corrió hacia el Señor Jesús, y ahora el Señor Jesús es el que guía los pasos de Pablo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, hermanos, dice así, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La peor cosa que uno puede hacer para ir adelante es mirar atrás. Sabe que los caballos, yo no sabía esto, pero cuando mi tío me mostró, que vive en el Amazonas, me mostró que a los caballos, para que puedan seguir adelante moliendo en un molino para usarlos, o las mulas y todo eso, se les pone cosas a los costados, a los ojos, para que solamente puedan ver hacia adelante. Es decir, no se distraigan, no vean que hay otro animal al costado o que vea otro peligro o que está haciendo lo mismo. Y es exactamente lo que describe el apóstol Pablo. Está diciendo que no podemos desviarnos, no podemos vivir constantemente en el pasado. Y ese es el problema que tienen muchas personas. Ese es el problema que tienen muchas personas al darse cuenta de que a lo mejor perdieron un familiar, a lo mejor perdieron un negocio, a lo mejor perdieron un matrimonio, perdieron sus hijos, o a lo mejor están en apuros. Si tú quieres seguir adelante, si tú quieres seguir a la carrera, quieres ir a la meta, no puedes empezar a ver los obstáculos que hay alrededor o lo que está atrás o lo que quedó. Mucha gente se ampara en su juventud diciendo que influenció de una mal manera, a lo mejor una relación que usted tenía antes o a lo mejor una oportunidad que usted perdió. Pero usted no se puede quedar ahí. Así como hay personas que a lo mejor hicieron su vida de cuadrito, habrá personas que bendigan su vida después. Así como hubieron negocios que se cayeron, bueno, habrán negocios que pudieran ser mejores en el futuro. Pero usted no puede sentarse a lamentar. Pero el apóstol Pablo también se daba cuenta de que era necesario olvidar el pasado. Pero algo importante que nos recuerda también es que tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender, y la Biblia dice que las cosas escritas aquí en este libro son para que nosotros podamos aprender y no hacer los mismos errores. Entonces, el apóstol Pablo, él gobernaba su presente. Él sabía a dónde la meta estaba. Y gobernar tu presente te ayuda a sanar tu pasado. Entonces el apóstol Pablo podía decir, sin una herida, él podría decir, como dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, a pesar de que sabemos que es uno de los más grandes. Decía él también, el pecado que mora en mí. Él conocía la tendencia humana de hacer lo que uno no quiere hacer.
Sin embargo, la carne, él sabía que la carne es débil, pero él no se quedaba estancado en el pecado. Él salía adelante sabiendo que tenía esa meta, que es en nuestro Señor Jesucristo. Él también enfrentó a lo que nosotros también enfrentamos en estos días. El apóstol Pablo enfrentó fracasos, enfrentó deficiencias, enfrentó la cárcel, enfrentó la persecución. Cuando una persona llega a Cristo, la primera persona es tu propia gente que te da la espalda. Te dice, no, ya no, ¿para qué sigues esas cosas, esas sectas, esas cosas que no te sirven para nada? ¿Para qué vas allá a la iglesia a gastar el tiempo? ¿Para qué lees la Biblia si es un libro escrito por hombres? Es decir, el apóstol Pablo tenía las mismas luchas que usted tiene, que no le dejan salir adelante o no lo van a dejar salir adelante en este año. También luchaba por olvidar y avanzar. Entonces la pregunta viene, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos entonces para entender, como dice aquí el versículo 13, que tenemos que olvidar lo que está atrás y extendernos a lo que está adelante? Bueno, la mejor forma de hacerlo es buscar apoyo en nuestro Padre Celestial, en su palabra. Yo solamente le quiero leer unas cosas que encontré. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, 24. Y usted cuando diga que no puede, Dios le dice a usted, esfuérzate. ¿Se acuerda de ese versículo? Cuando dice, esfuércense, esforzaos por entrar en la puerta angosta. Tenemos un Dios que le dijo a su pueblo, esfuérzate y sé valiente. Le dijo a Josué. También, por ejemplo, podemos poner un Dios que te dice a ti en 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes, sabiendo que la obra de Dios no es en vano. Es decir, tenemos un Dios que no solamente nos esfuerza, sino que nos dice, y si Él nos dice, es porque tenemos esa capacidad de este 2021, estar firmes, no decaer, no tumbarnos, no desmayar, sino seguir adelante y avanzar, no recordando el pasado de una forma dolorosa, sino impulsándonos a seguir adelante en este 2021. También en Colosenses 1:29 dice que Dios actúa poderosamente en mí. Dios está actuando, hermano, en su vida, aunque usted no lo crea. Dios está siempre actuando en su vida. Y en Gálatas 6:9 le quiero decir, como dice la Biblia, no nos cansaremos de hacer el bien. Aunque vengan tiempos difíciles, aunque sea difícil la situación o económica o espiritual en su vida, no nos cansaremos de hacer el bien. Y eso nos dice un Dios, y esa es la respuesta para olvidar el pasado. Tenemos un Dios que hace cosas nuevas. Le dijo a su pueblo, no te quedes en el pasado, yo les voy a dar cosas nuevas, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Yo les voy a mandar un espíritu, y ese es el Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas. Qué maravilloso Dios que tenemos. Y Pablo también, en los versículos siguientes, dice así, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sigue a la meta. ¿Por qué? Porque hay un premio. Hay un premio en llegar a la meta. ¿Y sabes qué es ese premio? Nuestro Señor Jesús. El premio, hermano, es que seremos como Él. El premio es que no, en esta vida no se acaba. Como nadie tiene una respuesta, y usted le puede preguntar a otra persona, bueno, ¿qué hay después de la vida? Porque nadie ha ido al otro mundo y ha regresado. Solamente nuestro Señor. Y Él dijo, yo me voy, pero les voy a preparar morada, para que usted vaya al lugar. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, en este mundo no te vas a llevar absolutamente nada. Viniste en este mundo desnudo y sin posesiones y te irás de este mundo de la misma manera. Viniste del polvo y regresarás al polvo. Pero dice la Biblia que los que creen en Cristo Jesús vivirán para siempre. Y nosotros por fe en su palabra y en el sacrificio de Jesús creemos que no pereceremos, sino que seremos resucitados así como Él resucitó.
Y es por eso que creemos que con Él seremos incorruptibles y eternos. Sí, me escuchó bien. Ya no vas a tener esos deseos pecaminosos, ya vas a ser completo en Cristo Jesús, viviendo en santidad y seremos eternos en Él. También dice que viviremos en honor y gloria al Señor. Viviremos en la perfecta presencia y poder de Dios. Viviremos en justicia y perfecta pureza. Y viviremos adorando y sirviendo al Señor para siempre. ¿No es eso algo hermoso que podemos nosotros llegar a tener en la vida? Pero hermano, hermana, no corras en una meta equivocada. Y esta palabra meta, que significa en el griego, viene una palabra griega que se llama oikos, es una palabra interesante porque nos muestra, skopos, es una marca sobre la que nosotros podemos fijar la mirada. Nosotros podemos ver si hay algo ahí, como cuando estás jugando a los dardos y hay un panel ahí con el punto en medio. Bueno, esa es la meta, es ahí donde nosotros tenemos que apuntar en la vida. Todas las demás cosas van a ser distracciones para que tú no puedas seguir a la meta. Es interesante que el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo que esa meta tiene un punto importante y es nuestro Señor y Salvador y su obra, para que, como dijimos, tengamos vida en abundancia y una vida eterna. Pero es importante saber que hay muchas personas que ya han logrado cosas en su vida y está bien. Hay personas que ya han estudiado la palabra de Dios y está muy bien. Hay personas que ya han entendido el evangelio y el ministerio y están trabajando en la iglesia y está muy bien. Esas personas siguen a la meta. Pero el apóstol Pablo también te está diciendo lo siguiente. Escucha. Pero en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que somos hijos de Dios en Cristo Jesús, Él es el perfecto y nos perfecciona, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es importante saber, en otras palabras, que lo que ya has avanzado, no puedes retroceder. No puedes dejar de seguir adelante en aquello que ya has progresado. Hay muchas personas que dan retrocesos en su vida espiritual. Hay mucha gente que por A o B motivo o por circunstancias que no conocemos, retroceden en su vida espiritual. A lo mejor tú eres una de esas personas. A todos nos pasa que de vez en cuando nosotros tenemos un bajón. O podemos entender o podemos saber que a lo mejor no estamos llegando a ningún lugar. Pero si ya has tenido cosas que has avanzado en tu vida, no las dejes. Sigue. No retrocedas. No abandones. Sino que esas cosas que tú tienes en tu vida tienen que seguir adelante. Es el problema que tienen muchos cristianos en estos días. El apóstol Pablo está diciendo que estas mismas cosas que estamos sintiendo en la iglesia, ese regocijo de ir, ese amor que tenemos para la obra, no podemos dejarlo de nuevo, sino que tienes que seguir adelante. Pablo le dijo a la iglesia en el libro de Apocalipsis, recuerda de dónde vienes, no dejes tu primer amor. Recuérdalo, recuerda cuando el Señor te habló, recuerda las veces que Dios te ha sacado de muchas cosas y te ha ayudado. Exactamente lo que nos ayuda a llegar a esa meta. Pero si empiezas a dejar a un lado lo que ya has logrado, vas a perder de vista lo que tienes, donde tienes que fijar tus ojos. Pablo mantuvo el crecimiento que ya había logrado. Y varias veces les decía a sus amados, les decía, tanto tiempo he estado con nosotros y todavía tienen necesidad de leche, es decir, leche espiritual, es decir, de volver otra vez a lo básico del evangelio. Y hay muchos hermanos, muchas hermanas que hay que volver. Y Pablo decía, no es que me moleste, pero sí me sorprende que siendo ya tanto tiempo conmigo,
todavía estés tomando leche, en vez de estar comiendo ya filetes, en vez de estar enseñando, en vez de estar trabajando en la iglesia, todavía hay que regresar a ver los rudimentos esenciales del Evangelio. ¿Por qué? Porque has dejado cosas que ya has logrado. Has dejado cosas que ya has logrado. Y este principio se puede aplicar para muchas cosas. A lo mejor has dejado tus hijos en un estado y no te has preocupado. Bueno, vuelve a retomar eso. Vuelve a retomar a tu familia. Este 2021 que sea un año de avance y no de retroceso. No importa las circunstancias presentes. No importa si es que esta pandemia se extiende o no. Tú tienes que seguir adelante. No puede ser que la pandemia te gane en seguir adelante. No importa el virus, no importa el gobierno, no importa si gana Biden o Trump, no importa si gana Trudeau o tú aquí, no importa en cualquier país que esté, cualquier candidato, cualquier política, cualquier circunstancia, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar. Sino que tienes que tener en cuenta que todo se puede volver a empezar, se puede volver a lograr. Y si has dejado tus metas, hermano, yo te quiero poner una nueva meta como el apóstol Pablo la vio. Si que Dios te tiene que tumbar de algún lugar para salvarte y llevarte de nuevo a que fijes los ojos en aquel que murió por ti, hermano, vamos a estar orando para que eso pase. Que en tu vida se tumbe para que te puedas levantar aún más fuerte. Así que no le tengas miedo a las metas, tenle miedo al no avanzar. La meta ya la fijó el Señor y nuestro trabajo es avanzar y seguir adelante. ¿Estás tú manteniendo lo que ya has alcanzado? ¿O lo has perdido? ¿O estás retrocediendo como algunas otras personas? ¿O estás dejando cosas de hacer? Yo te quiero invitar a que en este día, a través de esta palabra, tú medites y recuerdes siempre que no eres el único que está sufriendo, pero tenemos que aprender de nuestros sufrimientos. Tenemos que aprender como esta iglesia de Filipo, donde el apóstol Pablo les escribe para agradecerle, pero también para que se cuiden de las falsas doctrinas que te llevan a una perdición, te llevan a un estado en el cual no puedas avanzar. Pero la gracia del Señor es grande, hermano. La palabra del Señor es vida, es lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro caminar. Y yo te quiero invitar ahora que hagas una oración. Si en algún momento de tu vida te has sentido que estás decaído, abrumado, incierto de lo que va a pasar, yo te invito a que pongas tus ojos no en los medios de comunicación con las noticias del virus, sino en Cristo Jesús. No abajo en la tierra, sino allá en el cielo. No donde están los problemas, sino donde están las soluciones. No donde está la muerte, sino donde está la vida eterna. Y en este momento Dios te la quiere dar. Cierra tus ojos donde tú estás y te invito a orar conmigo. Señor Jesús, en este momento queremos agradecerte, Dios, por esta oportunidad que nos das de explorar tu palabra. Señor, qué gozo y qué regocijo entender que así como grandes hombres como el apóstol Pablo, Señor, mostraron su debilidad. Mostraron, Señor, que son débiles para que tú nos hagas fuertes en Cristo Jesús. Hombres, Señor, que a pesar de lo que hicieron, de los errores, Padre, no pusieron su vista atrás, sino adelante, extendiéndose, Señor, a lo que tú y tu palabra nos dice, a que sigamos viviendo y llevando las cosas adelante, Dios, para que podamos, Señor, esforzarnos, para que Dios podamos nosotros avanzar y lo que ya tenemos en nuestra vida no lo dejemos, sino que avancemos, sino que progresemos y seamos más, sino que sumemos y no restemos en nuestra vida, ni en nuestra iglesia, Señor, ni en nuestra familia. Y en este momento yo quiero orar, Señor, principalmente por aquellas familias que están escuchando este mensaje. Que, Padre, puedan entender que hay oportunidades que no pueden dejar de aprovechar en este año 2021. Y que a pesar, Señor, de las cosas que estamos viendo, de las dificultades y necesidades, tenemos un Dios que nos esfuerza. Tenemos un Dios
que nos mantiene firmes. Tenemos un Dios que nos prospera. Tenemos un Dios que nos da paz, que nos calma, que nos alienta, que está con nosotros, que no nos dejará, que un Dios que podemos estar seguros que nos escucha, que no rechaza al que viene a Él, sino que siempre está presente en nuestras dificultades, cuanto más en nuestras alegrías. Dios, en este momento, quisiera orar por aquellas personas que están pasando por este tipo de dificultad en este año, que no encuentran una meta clara en sus vidas. Padre, pero yo te pido, Dios, que tú puedas aclarar sus ojos, así como Jesús puso en los ojos de este ciego el barro, asimismo que tú pongas ese barro espiritual en sus ojos, para que como escamas caigan y puedan ver realmente, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro Dios que podamos ir que no seas tú. No hay nadie como tú. Y Padre, en este momento, en este comienzo de año, queremos también bendecir a los hermanos de La Roca. Aquellos que están aquí en Canadá y aquellos que están fuera de Canadá. Aquellos que están viendo este mensaje y aquellos que no lo están viendo. Padre, queremos que tú pongas de su espíritu para que avancen en sus vidas. Y yo de mi parte, Dios, te doy gracias por mi familia y por este año y por el servicio que me permites dar en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, y toda La Roca dice, amén. Amén. Y bueno, hermanos, estamos saliendo en vivo ahora, aquí este día domingo hermoso, y también quiero enviar algunos saludos a nuestros hermanos de Argentina. Hay personas que nos están escuchando en este momento de Argentina. Les mandamos un saludo, un abrazo, saludos, como dicen los argentinos, y a mis cuates, los mexicanos, ¿no es cierto? También, aquí tenemos mucha gente en Canadá, de México, que se han conectado acá. Y también a mis hermanos de España, a mi hermana Katia, a José, a sus hijos y a todas aquellas personas también en Ecuador que nos están viendo en este momento. Un abrazo, un saludo de Estados Unidos, también se conectan. Y yo les quiero decir, si usted se conecta de una parte del mundo, envíenos un mensaje para poder orar por usted, poder interceder por usted. Somos una iglesia que no nos estamos enfrascando en las cuatro paredes, pero queremos estar ahí en su hogar para que no se sienta solo y pueda llegar a la meta, lo que Dios nos está llamando, a Cristo Jesús. Hermanos, el pastor Pires se despide de usted. Muchas bendiciones y muchos abrazos a la distancia para ustedes. Los esperamos próximamente. Que Dios me los bendiga. Amén.